Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 24. Una hora después llegaron los militares. Un jeep seguido por un camión del ejército, que nada más atravesar la entrada del internado, echó el freno y vomitó una veintena de soldados armados que se desplegaron por las instalaciones, cortando la oscuridad de la noche con la luz de sus linternas. El que siguió adelante, sin embargo, fue el jeep que atravesó el patio trasero, donde ya había paradas un par de ambulancias y un equipo de sanitarios se esforzaba por atender a los alumnos que más graves se encontraban. Los profesores les habían proporcionado mantas y ayudado a tenderse en una fila ordenada junto a la fachada del comedor. El orden era importante en el centro Nuevo Amanecer, siempre, a pesar de que uno de los chicos no había despertado aún desde que se golpeara la cabeza a causa de la explosión y otro no paraba de gritar y retorcerse de dolor agarrándose la pierna, por la que asomaba un extremo de hueso fracturado. El jeep pasó junto a los recoldos humeantes de lo que una vez fue la cocina y comenzó a alejarse campo a través, por un trillo casi invisible que discurría entre sembrados. No obstante, apenas hubo avanzado unos metros cuando sus ruedas quedaron atascadas en el barro y uno de sus ocupantes tuvo que saltar fuera y empujar hasta que el vehículo fue capaz de seguir por sí solo. Algo más adelante, sentados en el suelo con la espalda apoyada contra el tronco de una vieja ceiba, Ángel y Rosa observaban en silencio las luces distantes del jeep ponerse en movimiento de nuevo. Sony dormitaba hecho un ovillo junto a las piernas de su madre, preso de leves temblores, casi imperceptibles, mientras ella enredaba y desenredaba los dedos entre sus cabellos con gesto ausente. Piro también estaba con ellos, de pie cerca del árbol. Daba vueltas de un lado para otro con nerviosismo, sin quitarle la vista de encima a los faros que se aproximaban. «Ya están aquí», susurró Ángel. Rosa no dijo nada, de hecho ni siquiera parecía haberle escuchado. Continuaba con la mirada puesta en el vehículo. Ángel se volvió y le tomó las manos. Ella no se lo impidió, sus dedos quedaron inertes entre los del agente. «Escúchame, Rosa», dijo el agente con vehemencia. «¿Recuerdas lo que te propuse ayer?» Rosa volvió la mirada hacia él y asintió despacio. Ángel miró con aprensión hacia el jeep. Las puertas del vehículo se abrieron y los dos soldados que lo ocupaban bajaron a tierra. Piro corrió a su encuentro y comenzó a hablar con ellos. Apenas escuchaba lo que decía, pero Ángel supuso que les estaba poniendo al corriente sobre la delicada situación de Rosa. «Vamos a hacerlo», susurró el agente dirigiéndose a Rosa de nuevo. «¿Me has escuchado? Iremos a los Estados Unidos. Confía en mí. Solo necesito que me des algo de tiempo». «Marcos», musitó Rosa para sí. «No pienses ahora en él, te lo ruego. Todo saldrá bien». Ángel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Hubiera querido seguir tranquilizándola, pronunciar esas pocas palabras que sin duda sabrían aliviar el dolor que le consumía por dentro. Pero no podía. La única manera de que su plan saliera bien era que ninguno supiese nada. Ni Piro ni ella. No debía correr riesgos. Y menos aún ahora, con todos esos militares pululando por ahí igual que hormigas rabiosas. Oyó pasos aproximándose y giró la cabeza para ver llegar al profesor acompañado de los dos soldados. «Estos hombres van a llevarte a tu casa. ¿De acuerdo, Rosa?», dijo Piro con suavidad. «No tienes nada que temer». Rosa lo miró largamente, a él y a los militares. Después se separó de Sony con suavidad y empezó a incorporarse. El muchacho despertó y se volvió hacia su madre con gesto angustiado. Ángel puso una mano en su hombro para tranquilizarlo, mientras Rosa tomaba el brazo de uno de los soldados y se dejaba conducir hacia su vehículo. «Mamá», llamó Sony. Ella paró sus pasos y se volvió para mirarlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa, una tan abatida y llena de sufrimiento que en el acto quedó clavada en el pecho de Ángel como el proyectil de una ballesta. «Adiós, hijo», respondió la mujer con un hilo de voz. Y sin aguardar respuesta giró sobre sí y continuó caminando hacia el jeep. Sony no apartó la vista de su madre ni un momento mientras los soldados la ayudaban a subir en la parte trasera del auto y regresaban a sus asientos. «Adiós, mamá», murmuró el muchacho. El jeep arrancó para emprender su regreso al internado.
Una vez allí, tomaría la carretera y no se detendría hasta llegar a Placetas. Ángel aguardó a que desapareciese y se agachó tendiendo una mano hacia Sonny para ayudarlo a levantarse. Este vaciló un instante antes de estrecharla y ponerse de pie. Ángel lo tomó entonces del brazo y empezó a caminar con él de regreso al internado. No tardó en escuchar los pasos de Piro echando a andar tras ellos. Ya solo le quedaba una cosa por hacer. Acompañaría a Sonny hasta su ranchera, lo ocultaría en ella y se lo llevaría lejos de aquel maldito lugar para siempre. Se los llevaría a los dos. —¡Alto! ¿Quién va? —gritó alguien de repente. Se volvieron con sobresalto. Uno de los soldados apostados en los alrededores del internado los había visto llegar y se aproximaba a toda prisa con la luz de su linterna agitándose en la oscuridad. Traía el arma levantada y cara de pocos amigos. Ángel hizo un gesto hacia Piro y los tres se detuvieron a aguardar a que el soldado llegase. —Soy el agente de la seguridad del estado Ángel Castellanos —anunció con calma una vez lo tuvieron delante encañonándolos con su fusil. El soldado los escrutó uno por uno con el ceño fruncido. Finalmente, sus ojos se detuvieron en Sonny y el muchacho dio un paso atrás amedrentado. —Está bien —dijo el soldado al fin bajando el arma, e hizo un gesto con la cabeza para que continuaran. Ángel tiró del brazo de Sonny, y ambos echaron a andar otra vez seguidos de Piro. —¡Espera! —dijo el profesor cuando estaban atravesando ya el perímetro del internado. Ángel se detuvo y giró sobre sus talones mirándolo con fastidio. —Debo contarte algo —musitó Piro bajando la mirada al suelo. Ángel soltó un bufido. —¿Tiene que ser ahora? —espetó. —Sí —replicó el profesor. Estaba temblando. —Sé quién —intentó decir, pero la voz se le quebró en el último momento. Ángel alzó las cejas mirándolo con impaciencia. Piro tragó saliva y lo intentó de nuevo. —Sé quién ha estado causando los incendios. Con la espalda recostada contra la estructura de la campana, Ernesto contemplaba la labor de los sanitarios. Unos y otros corrían entre los heridos a la luz de las ambulancias, azuzados por los graznidos de un teniente, un tipo viejo y malcarado, de esos que tanto abundan en el ejército, acostumbrados a ser obedecidos en cuanto mueven un músculo de la cara. Ernesto dejó escapar un suspiro. Ya pronto acabaría todo y podrían marcharse. Levantó la cabeza y dejó que la brisa le acariciara el rostro despejándolo. No recordaba haberse sentido tan cansado jamás. ¡Condenado lugar! Cuando abrió los ojos de nuevo, vio que el teniente se encaminaba hacia él con un paso enérgico y decidido, pisoteando la tierra bajo sus pies más que usándola para desplazarse. Ernesto lo observó llegar con indolencia, sin molestarse siquiera en erguir su postura. Ambos tenían la misma graduación, y el agente no acostumbraba a adoptar un firmes y saludar como mandaba el reglamento si no se encontraba, cuando menos, en presencia de un coronel. El teniente, sin embargo, se detuvo delante de él y alzó la mano hasta su visera con implacable marcialidad. —¿Teniente? —lo saludó enérgico. Ernesto le devolvió el saludo con un cabeceo desganado. —¿Qué hay, Garrido? No es que lo conociera personalmente, pero una de las ventajas que da tratar con militares era que la mayoría de estos llevaban el apellido escrito en la pechera. No así Ernesto, que en su calidad de agente contaba con ciertos privilegios que lo diferenciaban del resto. El teniente Garrido lo escrutó precavido un instante antes de responder. —Uno de los muchachos está grave. Lo van a llevar ya al hospital. Hablaba en un tono bastante poco cordial. Ernesto asintió devolviendo la mirada a los sanitarios y a los muchachos tendidos junto a la pared del comedor. —¿Y qué hay del que cayó en la laguna? —inquirió. El teniente Garrido endureció aún más el gesto. Estaba claro que no le gustaba que un igual le dijera lo que tenía que hacer. —En cuanto disponga los recursos necesarios continuaremos con la búsqueda —gruñó. Lo importante ahora es atender a los vivos y asegurarnos de que no existe ningún peligro más en las instalaciones. Maldito bastardo. Ángel atravesó el jardín hecho una furia y se plantó delante de la puerta de la dirección. Tomó aire y la abrió con un golpe seco para entrar en tropel al despacho. El director aún seguía allí, con la cabeza metida en sus inventarios, intentando sin duda ocultar las pruebas de sus tejemanejes y desfalcos. El suelo a su alrededor
estaba repleto de diminutos restos de páginas despedazadas. —¿Qué demonios? —exclamó mirándolo con aturdimiento. Ángel cruzó el despacho y cerró sin ningún miramiento el volumen que el director tenía abierto delante. Este se puso de pie con el rostro enrojecido por la ira y golpeó la mesa con el puño. —¿Qué significa esto, Ángel? —bramó. El agente se abalanzó sobre él por encima de la mesa y lo agarró de la camisa atrayéndolo hacia sí. El puro del director salió disparado de entre sus dientes y cayó al suelo, despidiendo una andanada de cenizas incandescentes. Ángel lo apagó con un pisotón. Ya habían tenido suficientes incendios por el momento. —¿Significa que ahora mismo vamos a presentarnos los dos ante el oficial al mando de esos soldados de ahí fuera y juntos les vamos a explicar unas cuantas cosas? —siseó arrimando su rostro al del director. —¿He sido lo suficientemente claro? Este lo miró con los ojos desencajados por el espanto. Ángel se sintió invadido por una oleada de malévola satisfacción al ver aquel rostro orondo y miserable perlado de pequeñas gotas de sudor. De repente el director impulsó su cabeza hacia adelante golpeando a Ángel en el rostro con su frente. —¡Hijo de puta! —gimió el agente tambaleándose hacia atrás con la cara hundida entre las manos. Apretó los dientes para mantener a raya el dolor y apartó las manos. Tenía los dedos cubiertos de sangre. Desorientado, levantó la mirada enfrentándola de nuevo a la del director y se estremeció al descubrirlo con una pistola en la mano apuntándolo. Por un momento, Ángel temió que se tratara de su propia arma perdida días atrás, pero enseguida descubrió que se trataba de una más pequeña y de cañón corto, como las que llevaban escondidas bajo las faldas las mujeres en las películas norteamericanas. El arma perfecta para un gusano miserable y carente de toda moral como él. El director amartilló la pistola. —Vamos a ver qué tal se te da eso de airear los trapos sucios ajenos cuando tengas un agujero en medio del pecho —siseó esbozando una sonrisa taimada. Ángel tomó aire rápidamente varias veces, preparándose para el disparo que estaba a punto de acabar con todo. No pensaba suplicar, ni darle el gusto a aquel malnacido de mostrar cualquier signo de debilidad en su último momento. Lo único que lamentaba era abandonar este mundo sin haber sido capaz de cumplir la promesa que le había hecho a Rosa. —Necesito que hagas algo por mí —había dicho Ángel apenas terminó de escuchar la historia, la de los engaños del director con la comida del internado y los incendios del almacén y la cocina. —Claro —había respondido Piro—, lo que sea. Cuida de Sonny, ¿de acuerdo? Llévalo a mi dormitorio y quédate con él. No se muevan de allí, pase lo que pase. Piro, afectado aún por el trago de revelar tan turbios asuntos a un agente del gobierno, no había encontrado entonces motivos para negarse. Ahora, sin embargo, mientras atravesaba el patio con Sonny, no dejaba de preguntarse qué se traería entre manos aquel hombre con el muchacho. ¿Por qué diablos no podía llevarlo al albergue junto al resto de sus compañeros? Giró la cabeza y lo miró. Con todo lo que le había sucedido en las últimas horas, Sonny apenas era una sombra de sí mismo. Arrastraba los pies cabizbajo, y Piro prácticamente tenía que tirar de él para que avanzara. Estaban llegando ya a los dormitorios de los profesores cuando el muchacho se detuvo obligando al profesor a parar también. Piro se volvió hacia él preocupado y descubrió con alarma la lividez que invadía su rostro. Realmente tenía mal aspecto, y además se empeñaba en apretar una mano con fuerza contra su costado. Alarmado, Piro se plantó delante de él y le retiró la mano con suavidad. Bajo esta, la camisa se encontraba empapada en sangre. Retiró la tela con tanta delicadeza como le fue posible y tragó saliva con espanto. Tenía un feo corte en el costado. Con toda probabilidad, se le había clavado una astilla o un pedazo de cristal durante la explosión. La herida no medía más de un par de dedos de largo, pero todavía sangraba. Debía ser profunda, y probablemente lo que fuera que se la había ocasionado seguía aún dentro de él. Piro agitó la cabeza estupefacto. Se había pasado todo aquel tiempo hecho un ovillo en el suelo, guardándose el sufrimiento para sí con tal de no ocasionarle nuevas preocupaciones a su madre. —No te preocupes —dijo Piro haciendo lo posible para no revelar su inquietud—.
Buscaremos a alguien que le eche un vistazo a esa herida. Lo tomó del brazo y dio media vuelta de regreso a las luces parpadeantes de las ambulancias. Los segundos pasaban y el director no parecía decidirse a disparar. Seguía ahí, apuntándolo con su ridícula pistola, con el rostro y la camisa empapados en sudor. Le temblaba tanto la mano que iba a necesitar un milagro para acertarle por muchas veces que apretase el gatillo. El agente se relajó e incluso se permitió sonreír. «Así que es eso», dijo rodeando el escritorio hacia el director. «No tienes el menor reparo en moler a golpes a unos muchachos indefensos que jamás se atreverían a levantar una mano contra ti, pero eres incapaz de enfrentarte a un hombre adulto». El otro empezó a retroceder en un intento de mantener la distancia. «Apártate, te lo advierto». «Tranquilo». Intentó calmarlo Ángel sin detenerse. Era el momento de inclinar la balanza a su favor. ¿De verdad te ves capaz de huir del internado con todos esos soldados ahí fuera? Extendió una mano abierta hacia el director. «Déjate de estupideces y dámela, Pablo», le exhortó. «Aléjate, maldita sea», bramó éste agitando la pistola peligrosamente delante del rostro de Ángel. El agente apartó las manos y las levantó para tranquilizarlo. El director relajó su gesto y bajó unos centímetros el arma. ¿Era ahora o nunca? Ángel saltó sobre él, agarrándole al vuelo la muñeca para apartar la pistola a un lado. Se produjo un forcejeo y ambos fueron a estrellarse contra las estanterías, haciendo que las carpetas de sus estantes cayeran al suelo. La pistola también cayó deslizándose por el piso hasta la puerta del despacho. Encolerizado, el director soltó un rugido, echó todo su peso sobre el agente inmovilizándolo y empezó a golpearlo en el rostro una y otra vez. Ángel se revolvió cuanto pudo en un intento de zafarse, pero enseguida quedó sin fuerzas y se abandonó a los golpes sin más. Entonces tuvo un momento de lucidez. Al final iba a perder el conocimiento, y luego solo Dios sabía lo que aquel energúmeno haría con él. Ángel soltó un alarido cargado de rabia y desesperación, y empujó al director con todas sus fuerzas lejos de sí. Este salió despedido por los aires y cayó estrepitosamente sobre el escritorio. Se escuchó entonces un chasquido seco y rodó cayendo al suelo. Ángel se apresuró a incorporarse y corrió a trompicones a recoger la pistola. La empuñó y se giró de inmediato para encañonar al director, pero enseguida apartó el arma de nuevo. Su cuerpo yacía inerte al pie del escritorio, en medio de un charco de sangre. Ángel levantó la mirada y descubrió uno de los cantos del mueble impregnado de sangre y cabellos. El director se había desnucado contra él. «¿Qué significa esto?». Piro se giró sobresaltado y descubrió a Ernesto atravesando el patio en su dirección. El agente ahora más que nunca parecía encontrarse a sus anchas, vestido con su uniforme militar en medio de todos aquellos soldados. «Ningún alumno puede salir de los albergues hasta que empecemos con la evacuación», dijo Ernesto con sequedad plantándose delante de Sonny y de Piro. «¿Evacuación?», exclamó Piro sorprendido. Ernesto soltó una carcajada. «¿Qué esperabas después de una explosión como la de anoche? Enviarán con sus familias a tantos alumnos como puedan y al resto los alojarán en algún centro cercano». Iban a clausurar el internado. Piro apenas era capaz de ocultar su emoción. Ahora, con toda seguridad, lo enviarían a La Habana con su padre hasta que le asignaran un nuevo destino. La mirada de Ernesto se posó de nuevo sobre Sonny. «Y tú, muchacho», le dijo, «regresa al albergue de una vez». Sonny asintió con los ojos desencajados a causa del terror que aquel hombre le inspiraba, y se disponía ya a salir corriendo cuando Piro lo retuvo tomándolo del brazo y apartó la mano del muchacho de su costado para que Ernesto viera la sangre en la camisa. El agente suavizó su expresión en el acto y se volvió para mirar hacia el caos que reinaba aún en el patio. «Vengan conmigo», dijo echando a andar en dirección contraria. Confundido, Piro obedeció arrastrando a Sonny tras él. «¿A dónde vamos?», inquirió con desconfianza. «A la enfermería», respondió Ernesto sin volverse. Piro juzgó más prudente no seguir preguntando y continuó caminando tras sus pasos con Sonny del brazo. Que aquel hombre hubiese recibido formación en primeros auxilios durante su instrucción militar.
Ernesto derribó la puerta de la enfermería de una patada sin pensarlo siquiera. Encendió la luz y le señaló la camilla a Sonny con un gesto de la cabeza. Su rostro poseía ahora una palidez casi absoluta. «Tiéndete allí», dijo Ernesto, «a ver qué podemos hacer contigo». En el despacho del director, Ángel se alarmó al escuchar el golpe en la puerta de la enfermería. Acto seguido, sonó la voz de Ernesto y su sorpresa fue aún mayor. «Tiéndete allí», oyó que decía, «a ver qué podemos hacer contigo». Ángel contuvo el aliento y se aproximó al tabique con sigilo. «No estoy bien», respondió una voz de muchacho al otro lado. Ángel se apartó de la pared horrorizado. Era Sonny. El agente se sintió un estúpido de pronto por haberle confiado el muchacho a Piro. Tenía que haberse quedado con él, y que se fuera al diablo el internado, el director y todas sus condenadas intrigas. Pero ahora ya era tarde. Ángel echó una mirada de reojo hacia el cuerpo sin vida tendido al pie del escritorio, y por añadiduría iba a tener que cargar con la muerte de aquel miserable. Tenía que salir de allí. En cualquier momento alguien podría entrar y encontrarlo junto al cadáver del director. Lo primordial era llegar hasta su ranchera y huir de ese maldito internado de una vez por todas. El problema era que no tenía la menor intención de marcharse sin Sonny, y el hecho de que Ernesto estuviera con el muchacho complicaba todavía más las cosas. Jamás le permitiría llevárselo del internado sin darle a él y a quien fuera que estuviese al mando de todos aquellos soldados un montón de explicaciones que no tenía. Apenas Sonny se tendió en la camilla, las paredes y el techo empezaron a dar vueltas a su alrededor. «Tranquilo», le dijo Ernesto tomándolo de la mano. «Piro», llamó mirando sobre su hombro, «mira a ver qué puedes encontrar y pónselo debajo de las piernas para levantarlas». Ernesto desabrochó la camisa de Sonny y apartó la tela cuidadosamente. Después se inclinó sobre la herida para examinarla. «Hay que cortar esa hemorragia», anunció. Tomó unas cuantas gasas de la mesa de curas y le apretó la herida con ellas. Justo entonces, Sonny sintió que le elevaban las piernas y le colocaban algo blando debajo. Dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. De repente, la puerta de la enfermería se abrió y Sonny levantó la cabeza alarmado. Piro y Ernesto también se volvieron con sobresalto. La figura de Ángel se recortaba desafiante contra la puerta. Tenía una pistola en la mano y el rostro ensangrentado. «Se acabó, Ernesto», dijo. «Puedes marcharte. Ya me hago cargo yo del muchacho». Se lo veía tan sereno y seguro de sí como siempre. Parecía que, para él, estar ahí plantado, apuntándolos con un arma, fuese lo más normal del mundo. Ernesto se separó de Sonny y dio un paso hacia él con decisión. Piro se apresuró a sujetar las gasas que contenían la hemorragia del muchacho. «¿Qué demonios significa esto, Ángel?», exclamó. Este le hizo un gesto con el cañón para que se detuviera. «Lo que ves, amigo mío», respondió. «Sonny se viene conmigo». Las miradas de los dos agentes quedaron enfrentadas por un instante que a Sonny se le hizo eterno. Dios, aquello no podía terminar bien. De repente Ernesto rompió a reír. «¡Maldita sea!», exclamó. «Lo sabía. Desde el momento en que te conocí, supe que no eras trigo limpio. ¿De qué va la cosa, Ángel? ¿Andas en tratos con la CIA, quizás? ¿Y qué tiene que ver el muchacho en todo esto?» Ángel lo escuchó perorar sin mover un solo músculo de la cara, impertérrito, y aun después de que terminara, dejó que transcurriera un instante antes de responder. «Das pena», dijo en voz tan baja que Sonny apenas pudo escucharlo. «Estás inmerso en este pozo de inmundicia, y ni tan siquiera percibes el olor que se te ha quedado impregnado en la ropa. Lo peor de todo es que, cuando puedas darte cuenta de tu error, este régimen y sus dirigentes a los que tanto admiras y obedeces quizás estén firmando ya una orden de ejecución contra ti». Ernesto no respondió. Los hombros le temblaban tanto que Sonny temió verlo arrojarse sobre Ángel en cualquier momento. Pero no hizo tal cosa. El agente tomó aire profundamente y sus hombros dejaron de temblar. Acto seguido, le dio la espalda a Ángel para dirigirse a Sonny. «¿Y tú qué dices, muchacho?», le preguntó tensando la boca en un gesto que pretendía ser una sonrisa. «¿Estás dispuesto a marcharte con un tipo como este que trabaja para los norteamericanos? Hazlo y mañana podrías aparecer tirado en una cuneta con un disparo entre las cejas».
Sonny lo miró parpadeando con perplejidad. ¿Acaso era posible? No, Ángel jamás le haría ningún daño. Fue entonces cuando el muchacho se percató de que la mano de Ernesto estaba deslizándose furtivamente hacia el interior de su chaqueta. En un rápido movimiento, el agente empuñó su pistola y se giró disparando a quemarropa sobre Ángel. Este saltó a un lado a tiempo de esquivar la bala y aterrizó aparatosamente sobre una mesilla con instrumental médico que cayó desparramándose por el suelo con estrépito. El agente trastabilló y se dejó caer sobre una rodilla, al tiempo que apuntaba a Ernesto con su pistola y apretaba el gatillo también. Pero en lugar del estampido de la pólvora, lo único que se escuchó fue el clic de un martillo golpeando contra el tambor. Ernesto se echó a reír nuevamente. —¿De dónde sacaste ese juguete, Ángel? —se mofó. Ernesto se aproximó a Ángel sin dejar de encañonarlo. —Ahora sí se acaba, compañero —añadió amartillando su arma de nuevo. De repente Ángel se arrojó sobre los pies de Ernesto, y éste soltó un alarido, dejándose caer al suelo doblado en dos. Ángel se puso de pie abalanzándose hacia la puerta para escapar, y justo en el momento en que la atravesaba, sus ojos se cruzaron con los de Sonny. Fue solo un segundo, pero al muchacho le bastó para recibir el mensaje que aquel hombre le había transmitido. La caída de sus párpados, el temblor de sus pupilas, aquella mirada estaba suplicando a gritos su perdón. Perdón por haberle fallado, por no haber sido capaz de sacarlo de aquel horrible lugar y reunirlo con su madre de una vez por todas. Después, Ángel se marchó, y lo único que se oyó fueron los disparos de la pistola de Ernesto, que vaciaba su cargador entre aullidos de dolor. Tenía unas tijeras clavadas en el pie, y a su alrededor estaba empezando a formarse un charco de sangre. Sonny levantó la mirada y descubrió los ojos de Piro mirándolo. El profesor continuaba aferrado a su mano con firmeza mientras, con la otra, hacía lo posible por contener la hemorragia. Su gesto era de preocupación, no por haberse visto atrapado en mitad de un tiroteo, sino por Sonny. Ángel se precipitó fuera de la enfermería en el momento mismo en que Ernesto empezaba a disparar de nuevo. ¿Qué demonios ocurre? Oyó que decía alguien. Ángel giró la cabeza. 4 soldados se aproximaban a la carrera por el jardín empuñando sus armas. No se lo pensó y echó a correr alejándose de allí tan deprisa como se lo permitieron sus piernas. —¿A dónde vas, maldita sea? Escuchó que gritaba a su espalda uno de los soldados. Un instante después empezaron a sonar los disparos. Ángel apretó los dientes y se agachó sin dejar de correr mientras las balas zumbaban a su alrededor. Dobló una esquina y atravesó el parque parapetándose detrás de la ranchera. Le echó un precipitado vistazo al bulto cubierto con una lona en la parte trasera y entró al vehículo dejándose caer pesadamente en el asiento del conductor. La ventanilla junto a él saltó en pedazos y Ángel se apresuró a agacharse. Cientos de cristales salieron despedidos por todas partes cayendo sobre su cabeza. Buscó a tientas las llaves en su bolsillo y las introdujo en el contacto. Los soldados habían aparecido ya en la explanada y corrían hacia él. No solo ellos, un par de grupos más se aproximaban rápidamente desde el pinar. Ahora las balas empezaban a impactar en la carrocería. El motor dejó escapar un quejido y se puso en marcha. Ángel apretó el acelerador a fondo y la ranchera hizo chirriar sus ruedas antes de salir disparada hacia adelante, directa al grupo de soldados más próximo. Estos se apresuraron a saltar a un lado con gesto de espanto y el agente giró el volante en dirección a la salida del internado. Sonaron nuevos disparos y la ranchera entró en la carretera con un último giro, tan violento que poco le faltó para acabar volcando. Al cabo de varios kilómetros, Ángel se permitió respirar tranquilo. El único vehículo del que disponían para perseguirlo era aquel pesado camión de transporte de tropas. Nunca lo alcanzarían. Ahora solo quedaba buscar dónde ocultarse antes de que arrojaran a la mitad del ejército tras su pista. Aileen continuó encogida tras el banco hasta que los pasos de los soldados se alejaron. Entonces miró a un lado y a otro para asegurarse de que no aparecería nadie más y siguió corriendo hacia el albergue de chicos. Al cabo se detuvo jadeante junto al muro del edificio. Parecía haber bastante alboroto ahí dentro.
Se oían golpes metálicos y alaridos a través de las ventanas abiertas, como si se estuviese llevando a cabo una batalla campal. Aileen saltó agarrándose al borde de la ventana, clavó los pies en la pared de ladrillos y se asomó para mirar al interior. En el dormitorio reinaba el más absoluto de los desórdenes. Todos los chicos parecían haberse vuelto locos a un mismo tiempo. Corrían de acá para allá entre chillidos y risotadas, derribando las taquillas, lanzando todo tipo de objetos y propinándose empujones los unos a los otros. Había uno incluso, Diego, que se balanceaba como un simio del cable del alumbrado. Aileen sonrió para sus adentros. Sí, era de esperar que sus compañeros celebrasen la libertad que estaba a punto de concederles, dando riendas sueltas a su lado más salvaje. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que mejor sabían hacer los hombres sino destruir? Todos menos Sonny. Él era diferente. Aileen asomó la cabeza en su busca. No se le veía por ninguna parte. Claro que, seguramente, habría preferido esconderse en el aula de educación física, lejos de toda aquella agitación. Estaba a punto de descolgarse cuando un movimiento debajo de ella llamó su atención. Entonces bajó la mirada y descubrió a Orlando tendido en una litera, observándola en silencio. —¿Y tú qué haces ahí? —le espetó Aileen con aspereza. Orlando negó con un gesto. Se lo veía extrañamente decaído, con los labios apretados y unas grandes ojeras surcándole los ojos. Aileen soltó un resoplido. Bastante poco le importaba a ella lo que pudiera ocurrirle a aquel imbécil. No veía el momento de perderlo de vista de una vez. Sin embargo, aún podía serle de alguna utilidad. —¿Sabes dónde está Sonny? —le preguntó con idéntica osquedad que antes. En esta ocasión, Orlando sí respondió. —No lo he visto desde lo de la explosión —dijo. Aileen sintió como si algo le golpeara en el pecho. —¿No está en el albergue? —preguntó. Orlando volvió a negar. La muchacha se quedó mirándolo alarmada. ¿Se encontraría entre los heridos? Iba a marcharse ya cuando la voz de Orlando la retuvo. —¡Espera! Aileen se agachó a mirarlo otra vez. —Si das con él —dijo Orlando—, dile que nunca más volveremos a pelearnos. Que si quiere podemos ser amigos. Aileen se sorprendió a sí misma sonriendo. Sin duda, aquella debía ser la primera vez que sonreía a Orlando. No había nada como una buena zurra para que los tipos como él mejorasen su actitud hacia cualquiera. —Claro —respondió con desenfado—, se lo diré. A continuación se descolgó de la ventana y echó a correr hacia las luces parpadeantes de las ambulancias estacionadas en el patio. Tendido en la camilla, Sonny veía deslizarse rápidamente el techo de la enfermería sobre él mientras los sanitarios se apresuraban a trasladarlo fuera. De golpe, la visión se interrumpió dando lugar a un cielo estrellado cubierto aquí y allá por nubarrones oscuros. Sonny suspiró con alivio y giró la cabeza. Se dirigían hacia las dos ambulancias que seguían en el patio. ¿O acaso habían regresado después de llevar al hospital a un par de muchachos que se encontraban bastante más graves que él? Le había parecido escuchar hablar algo sobre eso a sus camilleros. No muy lejos, un par de sanitarios se apresuraba también hacia los vehículos, cargando con otra camilla en la que el agente Ernesto yacía con el pie herido sujeto entre las manos. —¡Vayan más rápido! —rogaba éste contrayendo el rostro a causa del dolor. Entonces Ernesto reparó en Sonny y se volvió para mirarlo. —¿Qué te parece, muchacho? —le dijo alzando la voz en la distancia. —¿Cómo es la vida, verdad? Tú y yo evacuados juntos. Sonny clavó sus ojos en él sin molestarse en asentir. —No pongas esa cara —exclamó el agente—. Al fin y al cabo, resulta que los dos teníamos los mismos enemigos. La camilla de Ernesto se detuvo junto a la ambulancia más cercana y los sanitarios se dispusieron a introducirla en ella. —¡Sonny! —llamó el agente cuando la camilla del chico se alejaba ya. Este levantó la cabeza hacia él. —Cuídate, ¿de acuerdo? —dijo Ernesto justo antes de desaparecer dentro del vehículo. Sonny dejó caer la cabeza de nuevo sobre la camilla. —Tú también —susurró sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué le sucedía? Aquel hombre le había estado haciendo la vida imposible desde el mismo momento en que se había cruzado en su camino. Iba a tener que aprender a controlar de una vez por todas aquella sensibilidad y empatía hacia los sentimientos de los demás. Furioso consigo mismo, Sonny giró la cabeza a un lado y entonces
la vio aparecer corriendo con expresión preocupada entre los soldados. Era Aileen. —¡Sonny! —chilló ella. Aileen terminó de atravesar la distancia que los separaba y llegó hasta él jadeando. Los sanitarios que transportaban la camilla no se detuvieron y la chica tuvo que esforzarse por mantener el ritmo de sus zancadas mientras aferraba la mano de Sonny entre las suyas. Él intentó sonreír, pero se sentía tan débil que no fue capaz. Los sanitarios se detuvieron junto a la ambulancia y depositaron la camilla en el suelo un momento para abrir el portón trasero. —Gracias por todo —musitó Sonny con esfuerzo. Sentía los labios dolorosamente secos. —Gracias a ti —susurró Aileen. —¿Crees que volveremos a vernos? —preguntó, aunque por su expresión estaba claro de que no albergaba demasiadas esperanzas al respecto. —Seguro. Cuando mi padre esté finalmente entre nosotros, iré a buscarte donde sea que estés, te lo prometo. —Y yo te estaré esperando —respondió ella no muy convencida. La muchacha se quedó mirando a Sonny mientras los sanitarios elevaban la camilla y lo introducían en el interior de la ambulancia. Ya dentro, el chico hizo un esfuerzo para levantar la cabeza e intercambiar una última mirada con ella. De pronto, Aileen pareció acordarse de algo. —Orlando te envía saludos —dijo precipitadamente. Saltaba a la vista que se estaba esforzando para no romper a llorar. Sonny asintió. —¿Lo ves? —continuó diciendo Aileen—. Después de todo, la gente de aquí no está mala. Los camilleros cerraron el portón de la ambulancia y Sonny dejó reposar su cabeza. —Adiós, Aileen —susurró. Un instante después, pudo oír cerrarse tras él las puertas delanteras y la ambulancia empezó a moverse lentamente, balanceándose a un lado y a otro mientras se dirigía a la salida del internado. Sonny cerró los ojos esforzándose por visualizar los lugares que atravesaban: el patio, el pasaje entre los albergues, los jardines. Abandonaba aquel horrible lugar. El muchacho sintió que un desagradable hormigueo le trepaba desde el estómago. Debería alegrarse, y sin embargo, no podía evitar sentir una angustia terrible ante la incertidumbre de lo que le estaría aguardando más adelante. Llenó sus pulmones de aire y suspiró. A continuación se giró de lado, enroscándose sobre la camilla. Ahora solo quería dormir, cerrar los ojos y dejarse mecer por el traqueteo de la ambulancia. Puede que, después de todo, se encontrase en un sitio mejor cuando despertara.